Pastora. Buenos días, ¿se escucha? Ahí sí. Buenos días. ¿Dónde? ¿Aquí? Ahí. Bueno. Buenos días, hermanos. El Señor Jesús les bendiga. Damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite estar conectados en esta mañana para aprender un poco más de su palabra, para que el Señor sea ministrando cada una de nuestras vidas. Donde quiera que estemos, el Señor siempre está tratando con nuestro corazón, con nuestra mente y con nuestra alma, ¿cierto? Y Él conoce cada una de nuestras necesidades y conoce las intenciones de nuestro corazón. Vamos a orar en esta mañana por la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la oportunidad que tú nos das en esta mañana. Te pedimos, Espíritu Santo, que en el nombre de nuestro Señor Jesús, tú nos ministres, tú nos enseñes, Padre. Traigas esa gracia y esa sabiduría, Señor amado, a cada uno de nuestros corazones, donde quiera que estemos, en nuestras casas, en el trabajo, donde quiera, Padre, que tú nos tengas en esta mañana. Te pedimos, Padre, que tú nos concedas la gracia de recibir de tu palabra, nos conceda la gracia de recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Abre, Padre, nuestros oídos espirituales, entra en nuestro corazón, transforma, renueva y restaura todas aquellas cosas que están por morir dentro de cada uno de nosotros. Tú eres bueno, Señor, y quieres lo mejor para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a compartir una palabra del Señor en esta mañana. Vamos a aprender un poco más acerca de la oración. Amén. La oración es el hablar con Dios. Si uno le pregunta a los niños, ¿qué es orar? Ellos ya saben bien qué es hablar con Dios, ¿cierto? Y nosotros como hijos de Dios también vamos a aprender un poco más acerca de la oración. Se refiere a la multifacética manera que nosotros tenemos para expresarnos con Dios. Orar es un verbo, es una acción. Entonces es el hacer lo que el Señor dice a través de su palabra y vamos a verlo un poco en esta mañana. Vamos a ver las razones del por qué orar, por qué tengo que orar, ¿cierto? ¿Por qué debo orar? Vamos también a ver un poco de los requisitos de la oración y eso más que todo vamos a ver en este momento. Hay mucho acerca de la oración, cuáles son los elementos de la oración, cuáles son los mejores ejemplos de la oración que encontramos a través de la palabra, pero vamos a enfocarnos en esta mañana en las razones de la oración y los requisitos de la oración, ¿cierto? Entonces vamos a compartir la palabra, no sé si se puede colocar ahí, primera de Romanos 18, capítulo 18, versículo 42. El cable, por favor. Romanos 18:42, pastora. Romanos 10, capítulo 18, versículo 42. Amén. 18. Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 42. Damos lectura en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acab subió a comer y a beber, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar, la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab, vino a Jezreel.
Entonces, nosotros podemos ver acá como el comienzo de una oración eficaz, ¿cierto? Entonces, él no veía nada, no veía nada, y a la séptima vez vio algo como el tamaño de la palma de una mano, ¿cierto? Y aún así, él continuó en el propósito de la oración. Entonces, nosotros lo podemos ver en esta palabra, que la oración es para hacer algo que Dios nos ha determinado hacer, pedir la voluntad de Dios y continuar en esa voluntad de la cual el Señor quiere que nosotros podamos encaminarnos. En el Salmo 17:6, vamos a tener aquí a nuestra auxiliar Judith, y si el William también se puede ir colocando de antemano allá en la pantalla, sería mejor. En Salmo 17:6, nosotros podemos ver vamos a escucharla, amén. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Entonces, el orar es invocar a Dios. Entonces, hay momentos de angustia o momentos donde uno no puede tomarle el tiempo extenso de oración, sino hay cosas y situaciones precisas. Por ejemplo, escuchaba el testimonio de un hermano que estuvo atrapado por la guerrilla y lo iban a matar. Y entonces en ese momento él solo dijo, Señor, traba el arma y que me liberen. No hubo más tiempo de oración, no hubo un momento de expresar. Entonces le preguntaban que como misionero, ¿qué había orado? ¿Cuál fue la oración eficaz en ese momento? Y él dijo, Señor, traba el arma y que no me maten. O sea, no hubo más tiempo para una oración más extensa. Entonces, es en ese momento de invocar y saber y tener esa certeza de que Él nos oye, porque cuando nosotros oramos, no podemos estar orando creyendo que eso se va a quedar aquí en la atmósfera o que se va a quedar en nuestra habitación. No debemos tener ese convencimiento absoluto y total de que Él está escuchando lo que yo estoy diciendo, ¿cierto? Entonces, a veces yo he escuchado, no sé, que dicen, no, es que, no, que las oraciones no llegan ni al techo. Eso me ha entrado mucho, porque Dios siempre nos escucha y Dios siempre nos ve. Dice que aún al soberbio lo mira de lejos, entonces aún así lo mira. Entonces, dése cuenta que la misericordia y el amor de Dios es tan grande que Él escucha todo lo que nosotros decimos y sabe lo que nosotros oramos, sabe aún lo que nosotros pensamos. Entonces, cuando Él nos permite orar, nos permite invocar su nombre, es porque nosotros necesitamos orar, necesitamos de esa ayuda, necesitamos de esa cobertura. Génesis capítulo 4, versículo 26. Bueno, continuando aquí con la palabra del Señor en cuanto a la oración, él le pedía en ese momento, escucha mis palabras, ¿cierto? Escucha lo que yo te estoy diciendo. Entonces, el creer que el Señor nos oye es algo maravilloso, porque sí nos oye, hermano. Génesis 4:26. Dice así, y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces, nosotros vemos desde el principio que ellos estaban preparados por Dios para invocar el nombre del Señor. Entonces, nosotros como sus hijos debemos invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Debemos invocar que Él nos oye, porque Él siempre está atento a nuestras oraciones. Dice que Él incline su oído. Es algo tan espectacular y maravilloso que Jesús se inclina su oído para escuchar lo que nosotros pedimos. Amén. En Salmos 25:1, amén. Salmos capítulo 25, versículo 1. Salmo 25:1. La oración es el único vínculo necesario para recibir. Dios me va a levantar en mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Amén. Entonces, no solamente nuestra voz, ¿cierto? Tiene que ser levantada al Señor, sino nuestra alma, nuestra mente. Tenemos que sujetar todo lo que nosotros somos al Señor. Entonces, cuando nosotros también hay una parte en la palabra del Señor, en un salmo que el salmista David decía, alma mía, bendice a Jehová y no te olvides ninguno de tus beneficios, ¿cierto? Porque el alma es donde se centran las emociones, los sentimientos, las pasiones. Entonces, esas cosas tienden muchas veces a sacarnos de los propósitos de Dios. Entonces, obligar o sujetar, digamos más bien, todo lo que nosotros somos como persona y como esencia de lo cual Dios nos ha creado
a clamar al Señor, elevar nuestra alma a Dios y poder creer que Dios toma control de todas estas situaciones, ¿cierto? Entonces, en Isaías 55:6 nosotros también podemos ver cómo el Señor nos muestra su palabra. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Amén. Ese pasaje, ese en Isaías 55:6, sé que muchas veces lo hemos escuchado, ¿cierto? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y una de las formas que nosotros como personas tenemos para buscar al Señor es a través de la oración. Mientras pueda ser hallado, mientras esté cercano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque habrá un tiempo que dice la palabra del Señor, que cuando llegan los postreros tiempos, las cosas del Señor serán quitadas, hallará fe en la tierra, pero el día de buscar al Señor es hoy, el día de tomarnos ese tiempo de oración con Dios es hoy. Entonces, no de pronto decir, no, yo voy a empezar a orar en 2 días, no, los domingos, no, el día de orar es hoy y es ahora. Entonces, cuando el Señor dice en su palabra, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadlo mientras está cercano. ¿Por qué? Porque el Señor está siempre dispuesto. Nosotros debemos buscarle, debemos hallarle. Y la forma que lo podemos hacer es a través de la oración. Mucha gente que no conoce al Señor trata de acercarse a Dios a través de los medios, a través de otras cosas astrales, a través de... Y esas cosas no tienen nada que ver con Dios y su palabra. Entonces, las cosas que el Señor ha colocado para nuestra vida es para bendición. Y una de las formas que nosotros podemos acercarnos a Él y la más eficaz y la única es a través de la oración, ¿cierto? Creyendo en nuestro Señor Jesucristo primero en nuestras vidas. Hebreos 4:16. Dice la palabra del Señor en Hebreos 4:16. Dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos, ¿cierto? Al trono de la gracia, confiadamente, o sea, no hay duda. Cuando dice acerquémonos, o sea, lleguemos a la presencia del Señor a través de la oración confiadamente, o sea, seguramente. Muchas veces cuando uno va a pedirle algo a alguna entidad pública, uno no va tan confiadamente, ¿cierto? Que va a tener una respuesta, pero en el Señor sí, acerquémonos, pidámosle confiadamente, porque Él me está diciendo, ven, confía. Acérquese confiadamente al trono de la gracia y vamos a recibir lo que yo necesito. Vamos a recibir esa misericordia y vamos a hallar esa gracia que nos puede ayudar, ¿cierto? En el momento que más lo necesitemos. Que está diciendo un oportuno socorro, o sea, ahora, ya. Muchas veces las oraciones que nosotros hacemos tienen diferentes expectativas, ¿cierto? Unas de pedir, bien sea por sanidad, de pedir por, no sé, por algún trámite, por la economía, por algún familiar. Siempre es algo específico. Y nosotros si lo pedimos es porque lo necesitamos, ¿cierto? Entonces, así que acerquémonos y dejemos esas peticiones ante la presencia del Señor de una forma confiada, o sea, con toda la seguridad de que sí vamos a encontrar una respuesta y con esa seguridad de que el trono de la gracia se abre para la misericordia que yo necesito. Y así cada uno, ¿cierto? En Hebreos capítulo 10, versículo 22, la palabra del Señor también nos muestra, Hebreos 10, 22. Dice pues, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, aparte que yo me debo acercar al trono del Señor confiadamente, tengo que hacerlo con un corazón sincero. Entonces, al Señor no le podemos mentir. A Dios no podemos decirle, no, ¿sabe qué, Señor? Es que, no, que mire. No. O sea, el Señor sabe lo que hay dentro de cada uno de nosotros, sabe con qué intención estamos haciendo las cosas, sabe con qué capacidad de mente estamos haciendo. O sea, al Señor no lo podemos engañar, ¿cierto? Dice, acerquémonos pues a Dios con un corazón sincero y con la seguridad, como lo leíamos ahorita en Hebreos 4:16, confiadamente, de que Él es el que tiene esa respuesta que yo necesito. Cuando yo lo hago con un corazón genuino, no, al Señor no le puedo mentir, o sea, Señor, mire, usted sabe cómo soy, ¿cierto? Señor, trabaja conmigo en esta área, Padre, no sé, digamos, Señor, me gusta cogerme las cosas ajenas, o sea, por dar un ejemplo, que yo sé que eso no pasa en el pueblo del Señor, pero entonces uno dice,
Señor, ayúdame en esta área, y tú conoces eso. No sé, Señor, mire, me gusta estar viendo pornografía, o Señor, mire, y son cosas muy delicadas, pero son las cosas que el Señor puede sacar y puede cambiar en la vida de cada uno de nosotros. No sé, ahí coloque cada uno su ejemplo o la necesidad impetuante que hay en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque nos está diciendo acérquese confiadamente y aparte de eso, hágalo con un corazón sincero, con un corazón abierto, con un corazón que está expresando lo que realmente hay dentro, ¿cierto? Ahora vamos a ver un poco de los requisitos de la oración eficaz. ¿Por qué tengo? ¿Por qué debo orar? ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿De dónde se inventaron que yo tengo que orar como cristiano? ¿Dónde sacaron eso que yo tengo que tener esa comunión, esa comunicación con Dios? Nosotros vemos que Dios lo ordena a través de su palabra, 1 Crónicas 16:11, y nos muestra a través de las escrituras. Para que la oración sea eficaz, se deben llenar estos requisitos. Las oraciones no tendrán respuesta al menos que tengan una fe sincera y genuina. Y Jesús lo explica claramente cómo es que nosotros podemos llegar a adquirir esa capacidad. Dice, vamos primero a leer en Marcos 11:24. Marcos 11:24, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis. Amén. Y os vendrá. Entonces, Marcos 11:24, cuando uno muchas veces, yo sé que esos versículos lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con estas palabras, cuando estamos viendo un tema de oración, uno toma como un peso más de conciencia de lo que está diciendo, ¿cierto? Por eso digo, cree que ya lo ha recibido lo que está pidiendo en la oración. Entonces, el creerlo, eso nos aumenta la fe. También hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Los discípulos que caminaban con él veían los milagros tan grandototes que el Señor hacía. Veía ese poder manifestado en todas las necesidades. Y aún así decían, aumentanos, Señor, la fe. Aumenta en nosotros también el espíritu de oración, aumenta en nosotros el querer buscarle, darnos hambre y sed de buscar, de estar metidos en buscando tu palabra, ¿cierto? Porque Dios lo ordena para cada uno de nosotros. Vamos a leer en Crónicas 16:11. Primera de Crónicas 16:11. ¿11? Uh-huh. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Entonces era una orden, acá en Salmo 154, el Señor dijo, buscad a Jehová y su poder. O sea, no le está diciendo, si a ustedes se les ocurre de cuando tengan tiempo, cuando ya esté el wifi, no tengan wifi, ahí busquen al Señor, ¿cierto? No, le está dando una orden de que nos refugiemos, que busquemos al Señor en su fuerza y busquen siempre su presencia. Entonces es una orden de buscar. En la palabra del Señor está es como un imperativo, buscar, ¿cierto? Buscar la presencia del Señor, busquen siempre estar ante la presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, una de las formas, la forma que nosotros tenemos es orando, también estando en la casa del Señor, también leyendo su palabra, orando, cantando. Son las formas en que nosotros muchas veces le expresamos a los niños cómo buscar al Señor. Entonces, orar, y nosotros si leemos aquí, cuando estábamos leyendo en Primera de Reyes 18:42, nosotros vemos la forma en que estaba el profeta Elías, ¿cierto? Tirado ante la presencia del Señor, postrado rostro en tierra. Entonces, que cada vez que nosotros estemos ante la presencia del Señor, nuestro corazón esté postrado, y si tenemos la capacidad de arrodillarnos, pues nos arrodillamos, depende de donde estemos, ¿cierto? Vamos a leer en Salmos 105:4. Dice, buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Amén. Entonces nosotros vemos que continuamente a través de la palabra del Señor nos está diciendo busquen, busquen, busquen.
¿Por qué? Porque es la única forma que nosotros vamos a ponernos de acuerdo a lo que dice Dios y su palabra. En la oración es donde está la respuesta a nuestras necesidades. En la oración es donde está el resultado de eso que yo quiero para mi vida, para los que me rodean, para mis necesidades. Entonces, la palabra del Señor nos dice que debemos siempre buscar, ¿cierto? Recurrir al Señor, buscar siempre su rostro, estar el Señor diciéndole, mire, esto es lo que hay en mi corazón, esto es lo que necesita ser cambiado, porque en cada uno de nosotros hay muchas cosas, hermanos, que necesitan ser cambiados. El trabajo del Señor no para hasta el día que Él venga o hasta el día que Él nos lleve. En la palabra del Señor todo el tiempo nos está mostrando. Dice, cuando declara que a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Entonces, él tiene Amós capítulo 5, versículo 4. En Amós capítulo 5, versículo 4, nosotros también vemos uno de los requisitos. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Amén. Así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Entonces, nosotros muchas veces vemos que hay gente que vive, ¿cierto? Vive físicamente, pero están muertos espiritualmente. Y es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos vivir, no solamente física, sino espiritualmente, que haya en nosotros esa capacidad de vivir, de disfrutar lo que Dios nos da cada día. Entonces, la palabra del Señor es hermosa. Así dice el Señor: un pueblo de Israel, buscadme y viviréis, ¿cierto? Entonces, una palabra es una petición con una promesa: buscadme y viviréis. O sea, yo busco al Señor, yo voy a recibir esa vida que viene de parte de Dios. No solo de lo que comemos físicamente, no sé, lo que nos gusta, el pollo, el pescado, la carne, no solo de eso vamos a vivir, sino de esto que estamos comiendo en esta mañana, de esto que nos estamos sirviendo, de esto que Dios tiene para nosotros. Es la oportunidad que Dios nos permite de ver en su palabra. Buscadme y viviréis, ¿cierto? Debe hacerse la oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, 17 y 18. Dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. La oración en el Espíritu, lo que quiere decir que la persona que ora debe ser en el Espíritu, es lo que el Señor ha traído a través de su palabra y a través del Espíritu Santo a nuestra vida, que nosotros podemos expresar y podemos decirle. Dios desea la comunión con los seres humanos. ¿Por qué en esta parte dice con los seres humanos? Digámoslo, yo lo estoy diciendo así, porque muchas veces las personas normalmente sin conocer, sin tener un conocimiento de Dios, no pueden orar. Pero una persona que ha recibido algo de Dios, o sea, sabe que hay un ser supremo, que hay alguien que tiene el control de toda nuestra vida, de todo lo que nosotros vemos y disfrutamos, dice la palabra del Señor que aún ellos no se pierden, porque hay algo que les muestra el poder de Dios, hay algo, y ellos así pueden clamar. Cuando nosotros no éramos hijos de Dios, aún rezábamos, ¿cierto? Aún orábamos. Entonces el Señor dice en su palabra que nosotros, ahora que tenemos la gracia, podemos tomar ese yelmo, podemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y orando en todo tiempo con oración y súplica. Pero hay momentos y que a uno, sin ser conocedor de las cosas de Dios, uno en el lugar donde estaba: Señor, sácame de esta situación, o Dios, tú donde estés, ayúdame, ¿cierto? Pero entonces hay una oración de clamor y está tratando de buscar esa comunión con Dios. Entonces la palabra del Señor también nos muestra que Dios desea que el ser humano le reconozca, se comunique mediante la oración, y es la única forma en que nosotros vamos a mantener una relación con Dios. La única manera en que yo puedo acercarme a la presencia de Dios es a través de la oración. Tener esa comunión solamente es a través de la oración. Entonces, que el Señor guarde nuestra vida, guarde nuestro corazón y nos conceda la gracia de buscarle. Dice: buscadme y viviréis, ¿cierto?
con todo tiempo, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. O sea, algo continuo. No es que digamos yo empecé a orar por tal situación 2, 3 días, no, el Señor no me respondió, me aburro y no oro más. Porque si nosotros vemos en la palabra del Señor, Él nos muestra que este es el medio que Él me dejó para que yo pueda ser parte de esa comunión, ¿cierto? La oración es el medio para recibir las bendiciones también y el poder de Dios, ¿cierto? Entonces no podemos decir que ese pastor o esa pastora o ese profeta, ese apóstol tiene ese poder y esa revelación de Dios si no ha tomado tiempo de intimidad con Dios. O sea, eso no puede pasar. Al no ser que esté hablando en su carnalidad, pero las cosas van a caer de tarde o temprano por su mismo peso. Entonces, el poder, las bendiciones y la autoridad viene de parte de Dios a través de una comunicación en oración, una continua comunicación con Dios. Amén. El cumplimiento de sus promesas también viene a través de eso. Dice la palabra del Señor en Lucas 11, del 5, Lucas 11, 5. Nuestro Señor Jesucristo dice, pedid, buscad, llamad y se os abrirá, ¿cierto? Lucas 11. ¿Hasta cuál? Del 5 a cuál. Dele al 11. Lucas 11, del 5 al 13. 3. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. ¿No puedo levantarme y dártelos? Os digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así es. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Porque el que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo para nosotros, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros creemos eso, si pedimos, vamos a recibir. Si buscamos, vamos a encontrar. Y si llamamos, se nos va a abrir, ¿cierto? Y cada vez que nosotros podamos orar, recordemos esto que dice la palabra del Señor aquí en Lucas 11. Amén. En Lucas 11, versículo 13, debe ser. Entonces, creamos, declaremos lo que el Señor ha puesto desde antemano para que nosotros podamos recibir, ¿cierto? Entonces, si yo le pido al Señor, yo sé que lo voy a recibir, ¿cierto? Si estoy en la voluntad de lo que Dios quiere para mi vida. En Hechos capítulo 1, versículo 14, nosotros podemos ver que luego de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles seguían orando, ¿cierto? No es que, ya se fue Jesús, listo, aquí todos vamos a hacer lo que queremos, no. Entonces ellos continuaron, en Hechos 1:14, continuaron ellos orando porque Jesús les había dicho que iban a recibir algo muy especial, que iban a recibir poder, que iban a recibir algo que el Señor tenía y era el Espíritu Santo para sus vidas, ¿cierto? Y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amén. Entonces, todos estos, o sea, ellos no, ya se fue Jesús, ya no hagamos nada. Ya como los pastores están fuera de Santiago, no oremos, no hagamos reunión, no hagamos nada, ¿cierto? No, entonces ellos, ¿qué hicieron? Todos estos estaban perseverando unánime, o sea, tenían un mismo sentir y estaban en oración y ruego continuo. Dice que junto a las mujeres, con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, o sea, todos, o sea, aquí no hay nadie que esté fuera de esto, no crea que por ser la mamá de Jesús no tenía el derecho a orar, no, todos vamos a estar perseverando unánimes en oración. ¿Y qué pasó? Nosotros vemos ahí en Hechos 1, el versículo 8, vemos cómo la oración que ellos estaban haciendo
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, pero cuando venga el Espíritu Santo, ellos sabían que si ellos continuaban en esa oración, eso se iba a hacer realidad en sus vidas, ¿cierto? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Entonces, muchas veces nosotros no recibimos las bendiciones, no recibimos porque no estamos en la constante oración en unánimes. Dice, y recibiréis pues y me seréis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra, o sea, hasta lo último de la tierra. Entonces nosotros ahí vamos a continuar leyendo, ahorita en Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Entonces, las promesas de Dios se cumplen y se hicieron realidad lo que Dios les había prometido, lo que Jesús les había prometido a ellos a través del Espíritu Santo, porque ellos estaban haciendo lo que tenían que hacer. Entonces, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice y le buscamos en oración, estamos metidos en el proceso de oración, Dios va a traer respuesta a eso que yo necesito, ¿cierto? A eso que estamos esperando de parte de Dios. Dice, juntos en el mismo lugar, de repente vino del cielo un ruido como de un viento, una ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. O sea, Dios lo que promete lo cumple cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando nosotros estamos haciendo lo que el Señor dice. Amén. En Hechos capítulo 4, versículo 31, también nosotros podemos ver Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Entonces nosotros vemos cómo después de ellos, orado, ¿cierto? Este lugar se llenó de la presencia del Señor. Cada vez que nosotros oramos, el lugar donde está, la atmósfera, si usted ora en su casa, si usted ora en el lugar de su trabajo, ese lugar se va a empezar a llenar de la presencia del Señor, se va a empezar a llenar de ese poder del Señor. Si usted está en su casa, tome tiempo en la oración, camínese, cuando se vayan todos, porque hay momentos donde uno está solo y para que no digan que uno está como medio loco, hermano, póngase a orar en su departamento, póngase a orar en su casa. Yo le decía a alguien por ahí, saque la Biblia y lea la palabra, el versículo, el capítulo que el Señor le entregue y empiece a pasearse por toda su casa, por las piezas, por el baño, por todo lado para que la atmósfera se descontamine, ¿cierto? Nosotros aquí tenemos mucha visita en la consulta de personas, entonces uno se da cuenta que hay de tiempo en tiempo hay que estar orando, hay que estar ungiendo, hay que estar declarando la palabra del Señor para que los ambientes y la atmósfera se descontamine. Hay lugares donde uno va, hermano, que siente una presión terrible, o de hecho en nuestra misma casa, o muchos hermanos que empiezan a caminar con el Señor, empiezan a buscar las cosas de Dios, empiezan a leer, empiezan a orar, empiezan a cantar, y el enemigo no está contento con eso y empieza a molestarles de una u otra forma su vida. Y esto es normal hasta que llega un tiempo de libertad, un tiempo de liberación, aún para esos hermanos, y esas cosas suelen pasar. Cuando más se ora, más se busca, el enemigo por algún lado va a empezar a atacar la vida o la de su familia o la de su casa, pero no pierda el continuar orando, no pierda el seguir buscando, porque es mayor lo que Dios dice en su palabra, mayor lo que el Señor declara a través de la palabra para nuestras vidas, y eso lo recibo a través de la oración, ¿cierto? Y en esta mañana el Señor me está diciendo, sí te escucho, el Señor me está diciendo, cada vez que tú oras, yo estoy ahí. Ese lugar se va a limpiar, esa atmósfera va a recibir esa presencia de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros declaramos, creemos y nos ponemos de acuerdo con lo que la palabra del Señor dice, esas bendiciones vienen, ¿cierto? El buscar, si busco, si llamo, voy a recibir, si voy a orar, voy a recibir lo que el Señor tiene para mi vida. Nosotros podemos ver, vamos a leer en Romanos capítulo 15, ¿Versículo? 30 al 32. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios,
para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. ¿A cuál? Amén. Ahí. Para el 32. Para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Entonces nosotros vemos aquí al apóstol Pablo pidiéndoles que ellos estuvieran orando por él, ¿cierto? Entonces cada vez que alguien tenga la predicación, nosotros debemos estar orando por ellos. Por ejemplo, ayer mientras estábamos en la calle compartiendo la palabra a través del micrófono y todos estábamos ahí, hay otros que están orando detrás de nosotros, ¿cierto? Entonces, si usted también está en su casa y no puede venir el día que se está haciendo el servicio a la calle, porque con la ayuda del Señor lo vamos a continuar haciendo, tómese, no sé, 5, 10, 15 minutos y esté orando por nosotros que vamos a ese lugar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ese también es nuestro respaldo, eso también es nuestro apoyo. Cada vez que nosotros como pastores o hermanos tengamos que predicar, también estemos orando los unos por los otros para que pueda hablarse la palabra de acuerdo a lo que el Señor quiera y no de acuerdo a las emociones del hermano o a la situación que esté pasando el pastor o el hermano, ¿cierto? Sino que podamos ponernos de acuerdo con lo que el Señor quiere para el pueblo. En Santiago 5:14 hay muchos versículos más, hermanos, con respecto a esto. Yo traté de sacar un poco más los... ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, otra respuesta, aparte de las bendiciones que recibimos del Señor, son las sanidades físicas, ¿cierto? Entonces, una de las formas que nosotros tenemos de poder recibir esa sanidad de parte del Señor, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llamar a los ancianos, orar. Cuando se refiere a ancianos, no es a los más viejitos de la iglesia que han estado por años ahí, sino a las personas que han recibido esa madurez en el Señor de poder orar, ¿cierto? De ha crecido en el Señor. O sea, a los pastores, a los que el Señor ha puesto adelante, los diáconos. Entonces, llamarlos y orar por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe sanará al enfermo, ¿cierto? Y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Entonces, no solamente es algo de sanidad física en este momento que está enfermo, sino que también algo de adentro, porque dice, si ha cometido pecado, su pecado le será perdonado, ¿cierto? Entonces, que el Señor nos dé esa gracia, esa capacidad, ese poder de continuar en la oración continuamente, de continuar y estar en la oración día tras día. Como decía al principio nuestro hermano William, que la palabra del Señor quede en nosotros y se esté moviendo, que tengamos esa comunión con el Señor continuo y tengamos presente al Señor en todo lo que hacemos, ¿cierto? Que la palabra del Señor entre en nuestra vida de tal forma que no sea por temporadas, que no sea solamente el día domingo o el día martes, sino que la palabra del Señor continuamente esté dentro de nosotros y estemos meditando en la palabra. Decía nuestro pastor un tiempo atrás, tome un versículo diario y medítelo todo el día. Piense todo el día, repítalo todo el día, porque llega un momento en que esa palabra se internaliza en nosotros de tal forma que se hace realidad, ¿cierto? Entonces, el comenzar a declarar la palabra de Dios para nuestras vidas trae bendición. Si buscamos, vamos a recibir. Si recibimos, vamos a vivir, dice la palabra del Señor. Buscadme y viviréis. Dice, a través de la palabra, de la oración, podemos recibir sanidad, no solamente para nosotros, sino para quienes nos rodean, ¿cierto? Muchas veces hay situaciones en las que las personas están tan complicadas que ya no tienen la capacidad de expresar con sus palabras una oración. Entonces ahí estamos nosotros intercediendo en la oración. Hay muchas formas de oración, muchas posiciones para orar también, pero en este momento vamos a enfocarnos más en los requisitos. Entonces, el primer requisito era, Dios lo ordena para los creyentes y la oración debe hacerse a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice que también en Mateo 9:38, en nosotros a través de nuestras oraciones hacemos que la gracia de Dios y el cielo se abra para recibir lo que necesitamos. Y hay una parte en la palabra del Señor, dice, envía 9:38. Rogad pues al Señor
de la mies, que envíe obreros a su mies. Entonces, el Señor nos dejó esa pequeña tarea, ¿cierto? Yo, como hijo de Dios, tengo que pedir a Dios que envíe obreros a la mies. ¿Por qué? Rogad pues al Señor de la mies, al dueño de la mies, al dueño del mundo, que envíe obreros para salvar al mundo. Y ese trabajo de pedir y de rogar es mi trabajo, ¿cierto? Entonces soy yo lo que tengo que también tomarme tiempo al Señor y orar y pedir para que se levanten hombres y misioneros y mujeres evangelistas, hombres evangelistas, niños, jóvenes, adultos, que vayan y esparzan el reino de Dios. Dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, ese es mi trabajo, el rogarle al Señor constantemente, Señor, levanta hombres y mujeres que vayan y prediquen al Señor, ¿cierto? Que vayan y declaren el poder de Dios, que vayan y esparzan la palabra de Dios. Y ese es mi trabajo, porque el Señor lo dijo. Mi trabajo es orar para orar al dueño de la mies que envíe obreros a su mies, ¿cierto? Porque es la forma en que se acciona, que se toma ese poder de que el Señor envíe. Dice nuestras oraciones, muchas veces el no atender las oraciones obstaculizan los propósitos de Dios sobre el ser humano. Entonces, cuando yo digo no oro, se estanca el proceso del crecimiento espiritual en cada una de nuestras vidas, hermano. El no orar nos tiene detenidos. El no orar, no podemos ver el fruto de las cosas. O sea, ¿cuántos nosotros hemos escuchado, si toda la vida yo he sido así, no he podido avanzar de aquí? ¿Cuánto tiempo toma con el Señor en oración? ¿Cuánto tiempo avanzamos en el tiempo de estar con Dios? ¿Cuánto conocemos del Señor? Y hermanos, nos falta. Los que el Señor nos permite orar, nunca es suficiente en la oración. Tenemos que seguir orando y orar por la mañana, al mediodía, por la tarde. No, a veces no lo hacemos. A veces si te oramos en la mañana no podemos orar al mediodía, a veces en la tarde. Entonces siempre estamos colgados en el tiempo de oración. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda un espíritu de oración y un poder más fuerte en la oración. ¿Por qué? Porque es para poder alcanzar a otros, para poder tener esa comunión con Dios, para poder recibir esas bendiciones y ese poder, todo lo que hemos compartido en esta mañana, todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a ver un poco, ya hemos leído como los requisitos de la oración y ahora vamos a ver, ya hemos visto las razones por las que tengo que orar, o sea, ¿por qué debo orar? Primero, porque lo dice Dios, buscadme y viviréis. Segundo, porque la palabra del Señor es la única y la oración es lo único que nos permite poder recibir el poder y las bendiciones de Dios. Y tercero, porque la oración es para un proceso colaborador del propósito de Dios y la redención de las almas, ¿cierto? Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. O sea, es mi deber orar por la obra de Dios, orar por las cosas de Dios. Ahora vamos a ver los requisitos de la oración, ¿cierto? El primer requisito es hacerlo con una fe sincera, que ya lo leíamos hace un momento atrás. También vamos a leer otro versículo en Marcos 11:24, y es que cada vez que nosotros nos acerquemos al Señor, como le decía, hacerlo con un corazón, una fe sincera. Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Entonces, debo creer, que cuando yo pido al Señor, lo voy a recibir. Pero ¿cómo lo estoy pidiendo? ¿Con qué lo estoy pidiendo? Yo no puedo pedir, Señor, me gustaría que mi vecino le vaya mal en tal cosa, ¿cierto? O Señor, mire, es que me cae tan mal, es que yo Señor, haz tal cosa con él. O sea, eso no va a pasar, hermano. Primero, aunque usted tenga muchas ganas de que eso suceda, Dios no puede negarse a sí mismo de hacer cosas a la pinta nuestra. O sea, entonces tener una fe genuina y creer que así va a ser, pero eso está sujetado también a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces hay cosas que uno no puede pedir y al placer de nuestro corazón o a los deseos de nuestras pasiones desordenadas. En Santiago capítulo 1, versículo 6, Santiago capítulo 1, versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada,
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, por eso también es bueno cuando uno ora, dice, Señor, auméntame la fe, ¿cierto? Para poder pedir con fe, para poder pedir, muchas veces en los momentos de angustia es cuando uno más tiene fe, hermano. Cuando yo tenía a Emanuela ya metida en el hospital y que me decían, no, que se va a morir, no, que tiene bronconeumonía, no, que tiene neumonía, no, que se cogió una infección, bueno, etcétera, 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 porque le dio de todo. Entonces ahí yo decía, Señor, por favor, y ahí sí uno se tiraba de rodillas y ahí como que la fe como que abundaba, ¿cierto? Pero esa fe es lo mismo para pedir, no solamente para nosotros, sino para poder continuar orando. Y de verdad que uno se da cuenta que en esos tiempos de angustia es cuando más se ora, pero aún en los tiempos de alegría y que a usted no le esté faltando nada, también hay que orar, hermano. Hay que orar todos los días, hay que orar todo el tiempo para nosotros seguir creciendo y así el Señor puede tener para nuestras vidas lo que Él quiere, ¿cierto? En Hebreos capítulo 10, ya estamos terminando, hermanos, perdone tanto paseo por la palabra, pero es algo espectacular poder darnos cuenta lo que Dios tiene para nosotros. En Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, no me puedo acercar al Señor con un corazón de una mala conciencia, como le decía, o sea, Señor, yo quiero que tú le hagas esto a fulano de tal, o sea, Señor, yo quiero, no. Entonces, hay que acercarnos primeramente con un corazón sincero y creyendo y actuando como Dios quiere que nosotros vivamos, ¿cierto? O sea, como lo que Él ha ido cambiando en nuestras vidas, con las malas conciencias, con aquellas cosas oscuras que hay en nuestras vidas y queremos que el Señor haga las cosas a nuestra manera o acomodamos la palabra de Dios a la manera que yo tengo de ver, ¿cierto? Entonces, Señor, bendíceme con este negocio cuando muchas veces el negocio es chueco, ¿cierto? Entonces esas cosas no se hacen y el Señor no te va a bendecir y si logras hacer el negocio no es que esa es la bendición de Dios, no es así. Entonces, cuando se hacen las cosas con nuestra conciencia no tan pura ante la presencia del Señor, las cosas puede que resulten, pero no es la voluntad de Dios. Y tarde que temprano el Señor nos va a pasar o las mismas consecuencias de lo que hemos hecho. ¿Cierto? Que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, todo lo que pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo, vamos a recibir esa bendición con fe y esperando que solo sea en la voluntad de Dios. Vamos a ver en 1 Juan 5:14 y ahí es donde yo les digo que no se hacen las cosas fuera de la voluntad de Dios, sino se hace como el Señor ha estipulado en su palabra. 1 Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, las cosas que yo tengo que pedir o que yo necesito tienen que estar de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿cierto? Tienen que estar de acuerdo a lo que dice el Señor en su palabra, a lo que Él ya ha declarado. Entonces, no le podemos pedir al Señor algo que va en contra de su voluntad, en contra de su naturaleza, que Él es un Dios de amor, un Dios de paz, un Dios guardador, un Dios protector. Nosotros no le podemos pedir algo que vaya en contra de su propia naturaleza, ¿cierto? Entonces, debemos pedir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y así nosotros podemos tener esa respuesta. No solo la voluntad de aquí. Ya estamos terminando. No solamente, aparte de que sea a la voluntad de Dios, yo debo estar haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Hay momentos en que, aunque no está la persona, digamos, no estoy hablando de los hijos de Dios, sino las personas que no conocen todavía al Señor, aún ellos expresan una oración y Dios los oye, ¿cierto? Para poderlos sacar de esa situación, lo digo por mí, porque antes de conocer al Señor, yo oraba y un día fue tanta la angustia y yo le dije, Señor, sácame, ¿cierto? Por favor, sácame de este lugar. No era su hija, pero le estaba pidiendo misericordia por mi vida y él me escuchó y por eso me permitió estar hasta el día de hoy aquí, ¿cierto? Pero no solamente es estar
haciendo, no es solamente que se haga la voluntad de Dios, sino yo estar haciendo la voluntad de Dios, ¿cierto? Esta confianza que yo tengo en el Señor es lo que me permite poder llegarme a Él y pedirle. Yo tengo que estar viviendo de acuerdo a lo que el Señor dice. ¿Por qué? Porque nosotros podemos pensar o podemos ver, no, yo hago con mi vida lo que quiero, tomo la palabra del Señor como quiero, hago las cosas de Dios como quiero y voy a la casa del Señor cuando quiero, pero sí espero que Dios tenga todas esas bendiciones para mi vida. Y muchas veces hay esa situación de hermanos que no hacen la voluntad de Dios, pero quiere que Dios sí haga la voluntad de ellos. Y uno los escucha muy frecuentemente. Entonces, el hacer la voluntad nuestra no nos da esa capacidad, o el decir que somos hijos de Dios, sino hacer la voluntad de Dios, no nos da la capacidad de acercarnos y pedir lo que nosotros querramos, ¿cierto? Porque a Dios no lo podemos tomar como un juego. A Dios no lo podemos tomar como que hoy sí, mañana no, cuando lo necesito voy, cuando no, no. Entonces las cosas en el Señor es estar constantemente haciendo la voluntad de Dios, estar constantemente declarando lo que Él tiene para mí. En Mateo 6:33 nos muestra cómo primero Dios, primero su voluntad, primero buscarle y luego yo voy a recibir todas estas cosas. Ese es un versículo muy, muy conocido. Yo sé que más de alguna vez lo hemos oído. Mateo 6:33. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. La gente quiere las añadiduras, las bendiciones de Dios, pero no quieren buscar el reino, no quieren más buscar primeramente el reino de Dios, ¿cierto? Cuando yo me dedico a buscar las cosas de Dios, el reino de Dios, Él se va a encargar de las demás cosas que yo necesite. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, ¿qué es mi labor? Buscar ese reino. ¿Y cómo lo hago? A través de la oración, a través de estar en el lugar que Dios quiere que yo esté, adorándole, leyendo su palabra. Yo busco y busco y busco ese reino, ¿cierto? Ese es mi propósito, es mi deber, porque su palabra lo dice. Y todas las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Cuáles son las añadiduras? ¿Cierto? Un buen trabajo, una familia bajo la voluntad del Señor, unos hijos sanos. Muchas veces uno está muy preocupado de las cosas materiales y no es tan importante. Es más importante que los niños estén bien, que uno no tenga que andar sufriendo con ellos para que se enfermen, que el hospital, que una cosa, que la otra. Entonces, esa seguridad y esas añadiduras vienen de parte de Dios cuando yo me dedico a buscar su reino. Primeramente, o sea, antes que cualquier otra cosa, mi prioridad sea buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás Él se va a encargar. Él se va a encargar de un buen empleo, Él se va a encargar de una buena casa, Él se va a encargar de una buena situación, Él se va a encargar de todas esas cosas, ¿cierto? De un buen estudio, de todos aquellos que usted muchas veces prioriza más o que yo priorizo más que buscar el reino. Entonces el Señor me dice en esta mañana buscarlo primeramente a Él, que la prioridad sea el tiempo de oración con el Señor, ¿cierto? El tiempo que usted tenga, tómelo para el Señor. ¿Cuántas horas se gastan o se gasta uno muchas veces en el celular? ¿Cuánto tiempo dura ahí? Busque TikTok, Facebook, Instagram, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Es necesario muchas veces las comunicaciones y las redes para poder trabajar, para movilizarnos, para hacer ciertas cosas, y no tengo nada en contra de eso, pero el tiempo que se toma en pérdida de eso, cuánto tiempo siguiendo una serie y cuánto tiempo no se mete en el propósito de Dios, en el tiempo de oración con Dios, ¿cierto? Aquí también hay muy buena serie, está la serie de Mateo, la serie de Marco, la serie de Lucas, la serie de Juan. Y si vamos al Antiguo Testamento, hay una serie de historias espectaculares. Veamos historias románticas, la de Ruth, no sé, veamos historias violentas, así de quitar cabezas y todo, vamos a Jueces, no sé, hermano, hay una cantidad de series espectaculares que ni Hollywood las ha podido reproducir. Si queremos algo así como bien futurista, no sé, espectacular, así que nos gustan cosas, diferentes cosas, no sé, creaciones diferentes, con ojos, con cabezas, piernas, brazos, cola, etcétera, etcétera, vamos a Apocalipsis. Hermano, hay muchas cosas que nosotros podemos leer y el Señor en su misericordia nos va a ir
transformando nuestra manera de ver y de pensar. No solo hacer la voluntad de, no solamente esperar respuesta a la voluntad de Dios, sino estar dentro de la voluntad de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor ha permitido. La oración en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Perseverar, ¿cierto? Es el último requisito. Vamos a leer 3 versículos para estar terminando. En la perseverancia, nosotros conocemos el pasaje de una viuda, ¿cierto? Que iba y oraba, entonces llegó un momento y ya lo colapsó y dijo, hagámosle justicia a esta viuda molestosa, ¿cierto? En la palabra del Señor en Mateo 7, versículos 7 y 8, nosotros vemos también cómo debemos ser perseverantes. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Constantemente, pedid. Y vamos a repetir Colosenses 4:2. Continuamente, ¿cierto? El estar pidiendo, ¿cierto? Entonces, el tener esa capacidad, lo de la viuda lo pueden leer cuando tengan tiempo, es un pasaje un poco largo, en Lucas 18, del 1 al 7, nosotros podemos ver ahí cómo ella persistentemente iba, ¿cierto? Hasta que logró lo que necesitaba. Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén, ¿cierto? Entonces, como le digo, son unos que otros versículos los que saqué en esta mañana, pero hay muchos más. Si usted coloca versículos de perseverar en la oración, son demasiados, ¿cierto? Perseverancia, el poder es continuar, el estar, el no cansarse, porque muchas veces no vemos lo que nosotros queremos, no vemos como el resultado de lo que yo estoy pidiendo, entonces digo, no, ya no. Me canso, no voy a seguir orando, voy a orar por otra cosa, vamos a hacer otro. Entonces no es así. Nosotros también vemos aquí, ya para terminar, quiero que en Primera de Reyes 18, con la que partimos, 41-45, volvamos a leerla. Primera de Reyes 18, 41-45. Dice así. Acá yo la leo. Acab subió a comer y beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. O sea, imaginémonos esta posición de oración. Postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas. O sea, no se haya tirado y la cabeza, mejor dicho, tirada ahí en el piso. Y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada, y él le volvió a decir, vuelve 7 veces, ¿cierto? A la 7ª vez, lo quiere decir una perseverancia, y continuó orando y siguió orando, ¿cierto? Yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre, que sube del mar, y le dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Aconteció que estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Entonces, nosotros nos damos cuenta que él, aunque vio que no veía nada, le dijo 7 veces y ya al último veía algo muy pequeño y él así continuó orando. Entonces, el propósito es no parar, ¿cierto? No parar hasta ver hecho y ver realizado lo que estamos solicitando al Señor en la voluntad de Dios, ¿cierto? Y la voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es maravillosa y es buena para nosotros. Entonces, si estamos pidiendo algo que está dentro de la voluntad de Dios, créalo que va a ser así, amén. Créalo, hermano, que el Señor va a tener esa respuesta para nuestras vidas, ¿cierto? Entonces, en las escrituras el número perfecto simboliza que es algo completo y perfecto, o sea, que llovió, ¿cierto? ¿Cuántas veces tenía que haber ido? 7. Y aún así, él continuaba en la oración y era fe y era persistente. Entonces, eso fue también una forma en que nuestro Dios les quería mostrar a su pueblo las respuestas eficaces de la oración, ¿cierto? Y es lo que nos muestra a nosotros,
que podemos tener esa respuesta si nos ponemos de acuerdo y clamamos y seguimos orando y seguimos buscando. Para Dios nada es imposible. Dios tiene el control de todas las cosas, ¿cierto? Hay que creerlo y seguir orando como nosotros vemos aquí la oración. Amén. Que el Señor nos bendiga. Nosotros también podemos leer unos pasajes que están ahí en Primera de Reyes también, hermano, tómelo, escríbalo y lea cuando tenga la oportunidad. Primera de Reyes 17. Y de ahí en adelante vemos el pasaje de este mismo profeta, Elías, cuando hubo otra forma en que tuvo que orar para ver la resurrección de este niño que estaba muerto. Amén. Entonces, siempre nosotros podemos descubrir grandes personajes de la palabra del Señor, cómo Dios responde sus oraciones, ¿cierto? Y eran hombres, como dice la palabra de Dios, sujetos a las mismas pasiones que tenemos nosotros, a las mismas formas que tenemos nosotros, ¿cierto? La diferencia de los resultados es que ellos oraban. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos conceda esa gracia de orar cada día, de acercarnos más a la palabra del Señor a través de la oración, acercarnos más a Dios a través de la oración, porque es lo que el Señor quiere para nosotros, darnos sus bendiciones, darnos su fortaleza y su poder. Entonces vamos a estar orando en esta tarde por la palabra del Señor, para que Él nos conceda a cada uno de nosotros, aquellos que están comenzando y a los que estamos, continuar en la oración, ¿cierto? Continuar con la gracia de Dios y la constante oración. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad de tu palabra en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre y te pedimos, Padre Santo y Dios de gloria, que tú nos concedas una gracia mayor para orar, Señor. Trae una gracia mayor sobre la vida de cada uno de nosotros que hemos escuchado en esta mañana y aquellos que están, Padre Santo, en sus casas, donde quiera que esté, Señor, mi Dios, concédenos a todos una gracia mayor de oración, Señor. Trae esa fuerza, ese poder, Padre Santo, sobre nuestras vidas para hacer, Padre, lo que te es agradable, Señor. El poder continuar en buscar, llamar, Señor amado, tocar, Padre Santo, porque vamos a recibir esa respuesta de parte tuya. Gracias, Señor, mi Dios, porque tú nos enseñas. Padre Santo, tú nos muestras la forma, Señor, para recibir de tus bendiciones. Tú nos muestras, Padre Santo, a través de tu palabra, cuánto amor, Padre Santo, tiene hacia nuestras vidas. Cuánta bendición, Señor amado, que está ahí para a una oración. Padre, la respuesta de esa necesidad está a una oración, Señor. Trae esa gracia sobre nosotros, Señor. Trae ese poder, Señor. Trae esa respuesta eficaz, esa oración eficaz para recibir esa necesidad, Padre, que hay en cada uno. Te damos gracias por lo que tú haces. Te damos gracias por lo que tú nos enseñas, Señor. En el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor